El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un rincón escondido de una ciudad olvidada, una mujer llamada Isabella. Su vida era un enigma, una constante danza entre dos mundos, el mundo real y el mundo de sus sueños. Isabella vivía en una pequeña casa de ladrillo rojo, rodeada de un jardín que parecía cobrar vida por la mañana y perderla por la noche. Desde que era una niña, Isabella había sido una soñadora empedernida. Sus noches estaban llenas de aventuras mágicas, de encuentros con criaturas extraordinarias y de lugares que solo existían en su imaginación. Pero, curiosamente, sus días eran casi un eco apagado de esa vida onírica. Se sentía como si sus noches fueran mucho más reales que sus días. El sol se colaba tímidamente por las cortinas de su habitación, anunciando un nuevo día. Isabella se despertó con un suspiro, como si se sintiera atrapada en la jaula de la realidad. Se levantó y se vistió con ropa simple, pero su mirada reflejaba una inmensa profundidad, como si siempre estuviera buscando algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Mientras desayunaba su taza de té, Isabella reflexionaba sobre sus sueños. Sabía que eran más que simples quimeras nocturnas. Eran portales a un mundo paralelo donde todo era posible. Ese mundo estaba lleno de criaturas mágicas, bosques encantados y cielos estrellados que danzaban al ritmo de sus deseos. En ese primer capítulo de su historia, Isabella se enfrentaba al dilema de vivir dos vidas distintas. ¿Era posible que sus sueños tuvieran un propósito más profundo? ¿Podría encontrar un equilibrio entre el mundo real y el mundo de la imaginación? La noche caía sobre su pequeña casa, y la luna llena se alzaba en el cielo, como si estuviera a punto de susurrarle una respuesta. El suave resplandor de la luna llena inundó la habitación de Isabella, envolviéndola en un abrazo de luz plateada. La mujer soñadora se encontraba en su cama, con los ojos abiertos, contemplando el cielo estrellado a través de la ventana. Las estrellas brillaban como luciérnagas titilantes, llamándola desde el firmamento. En esta tranquila noche, Isabella se sentía especialmente inquieta. El mundo de sus sueños la llamaba con una fuerza inusitada. Se deslizó de la cama y caminó descalza hacia su ventana. Inspiró profundamente el aire fresco de la noche y miró a las estrellas, buscando una respuesta en su centelleo. De pronto, una estrella fugaz rasgó el cielo, dejando un rastro brillante a su paso. Isabella cerró los ojos y formuló un deseo en silencio. No era un deseo común, era una petición a los dioses de los sueños, una súplica por encontrar su camino entre dos mundos. En ese momento, sintió una extraña vibración bajo sus pies. La habitación pareció temblar ligeramente, como si la realidad misma estuviera en juego. La ventana se iluminó con una luz mágica y, de repente, un portal se abrió ante sus ojos. Isabella quedó boquiabierta mientras el portal de estrellas la llamaba con su destello iridiscente. Sin dudarlo, dio un paso hacia el sendero de las estrellas. La sensación era como flotar en un mar de sueños, donde cada estrella era una puerta hacia un mundo diferente. El primer mundo que Isabella visitó fue un bosque encantado, donde los árboles cantaban melodías susurrantes y las hadas danzaban en los rayos de la luna. Las criaturas mágicas la saludaron con curiosidad,
como si supieran que ella era la elegida. En el segundo mundo, se encontró en un castillo en las nubes, donde los caballos eran de arcoíris y las nubes eran suaves como algodón de azúcar. Aquí, conoció a un rey sabio que le habló de la importancia de mantener vivos los sueños en el mundo real. Cada estrella la llevó a un lugar diferente y le reveló una lección distinta. Isabella comenzó a comprender que sus sueños tenían un propósito mayor, eran un reflejo de su alma y una guía para su vida cotidiana. Finalmente, de regreso a su habitación, Isabella comprendió que no tenía que elegir entre los dos mundos. Sus sueños y la realidad podían ser entrelazados, como el sendero de las estrellas que tejía su vida. Decidió que a partir de esa noche, exploraría sus sueños con un propósito, buscando respuestas en cada viaje. La luna se ocultó en el horizonte, y Isabella regresó a su cama con una sonrisa en el rostro. Había encontrado su camino, su propósito, y no podía esperar para seguir explorando el sendero de las estrellas en futuros sueños. La vida de Isabella se había transformado desde que descubrió el sendero de las estrellas. Cada noche se adentraba en sus sueños con un propósito, buscando respuestas y sabiduría en los mundos mágicos que visitaba. Los días se convirtieron en una espera ansiosa de las noches, cuando podría cruzar el umbral entre la realidad y la imaginación. Una noche, mientras se sumía en el sueño, Isabella se encontró en un lugar misterioso, el bosque de los susurros. Las ramas de los árboles se curvaban como arcos antiguos, y las hojas parecían espejismos en la penumbra. El suelo estaba alfombrado de musgo suave que absorbía sus pasos, casi como si el bosque la invitara a caminar en silencio. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros, voces susurrantes que parecían nacer de las mismas raíces de los árboles. Cada voz era una historia, un secreto del bosque. Se acercó a un árbol anciano que parecía tener milenios de sabiduría en sus anillos. El árbol habló en un susurro profundo y resonante. Bienvenida, soñadora. Has llegado al bosque de los susurros, donde los secretos de los sueños se entrelazan con la realidad. Isabella sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero no retrocedió. El árbol compartió con ella historias de criaturas mágicas que habitaban el bosque, como los elfos de la noche y los guardianes de los sueños. También le habló de la conexión especial entre los soñadores y este lugar encantado, un vínculo que permitía a Isabella desvelar aún más secretos. Siguiendo el consejo del árbol sabio, Isabella exploró el bosque de los susurros con cautela y curiosidad. Encontró un lago reflejante que mostraba visiones de futuros posibles, cascadas que cantaban melodías de tiempo y rocas que parecían susurros de amistad. Mientras avanzaba, el bosque comenzó a revelarle fragmentos de su vida. Le mostró momentos de su infancia, sueños olvidados y deseos profundos que aún no se habían cumplido en el mundo real. Isabella se dio cuenta de que este bosque era un espejo de su propia alma, un lugar donde podía explorar los rincones más profundos de su ser. Finalmente, al llegar al corazón del bosque, encontró un antiguo altar de piedra. En él, halló un objeto especial, un medallón en forma de estrella, similar al portal que la había llevado al bosque de los susurros. Se dio cuenta de que este medallón era un regalo del bosque, una llave que le permitiría visitar este lugar siempre que lo deseara. Isabella despertó con el medallón en su mano, sintiéndose enriquecida por la experiencia en el bosque de los susurros. Sabía que debía continuar explorando su mundo onírico, pues cada sueño era un paso más hacia la comprensión de su vida y su destino. El bosque de los susurros se había convertido en un lugar de conocimiento y reflexión, donde los secretos de los sueños se tejían con hilos de realidad. Isabella estaba lista para enfrentar lo que los siguientes sueños le depararían, sabiendo que cada uno era una oportunidad de crecimiento y descubrimiento en su viaje como soñadora. Los días y las noches se entrelazaban en la vida de Isabella.
Cada amanecer la encontraba anhelando la llegada de la noche, cuando podía cruzar el umbral de sus sueños y aventurarse en los mundos mágicos que la aguardaban. A medida que su viaje como soñadora avanzaba, Isabella comenzó a notar que sus sueños se volvían más nítidos, como si estuvieran cobrando vida propia. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar deslumbrante, el reino de los espejismos. Todo a su alrededor era una maravillosa ilusión óptica. Las flores parecían transformarse en mariposas y luego en pájaros, y los ríos fluían en espirales de colores iridiscentes. Isabella se dio cuenta de que había ingresado en un mundo donde la realidad y la fantasía bailaban en un abrazo constante. Caminó entre las maravillas del reino de los espejismos, observando cómo la luz se doblaba y se reflejaba en formas inverosímiles. El aire estaba lleno de risas melodiosas y canciones misteriosas que parecían emanar de los mismos reflejos. En su travesía, Isabella se encontró con un ser extraordinario, un fauno cuyo cuerpo parecía estar hecho de luz y sombras. El fauno le contó historias sobre la importancia de la percepción y la ilusión, y cómo los sueños eran a menudo un espejismo de los deseos más profundos del corazón. Siguiendo al fauno, Isabella llegó a un jardín de espejos. Cada reflejo mostraba una versión diferente de sí misma, un eco de sus sueños y deseos. Se dio cuenta de que este jardín le permitía explorar sus propios anhelos y temores, y entender cómo se reflejaban en su vida diaria. Al tocar uno de los espejos, Isabella se vio a sí misma de niña, corriendo por un prado bajo un cielo de nubes algodonosas. Las risas de su infancia llenaron su corazón, recordándole la importancia de mantener viva la niña soñadora que llevaba dentro. Mientras exploraba el reino de los espejismos, Isabella descubrió un lago de aguas tranquilas. En su superficie, vio reflejados momentos de su vida que aún no habían sucedido, visiones de un futuro por descubrir. Comprendió que los sueños eran ventanas a las posibilidades, y que ella tenía el poder de moldear su propio destino. Finalmente, llegó al centro del reino, donde encontró un espejo especial, el espejo de la verdad. Cuando se miró en él, vio su corazón reflejado, latiendo con fuerza y determinación. Supo en ese momento que su viaje como soñadora no era en vano, que cada sueño la acercaba un poco más a comprender quién era y cuál era su propósito en el mundo. Isabella despertó con el recuerdo de su viaje al reino de los espejismos grabado en su mente. Sabía que había aprendido valiosas lecciones sobre la percepción, la realidad y la importancia de mantener viva la chispa de la imaginación en su vida cotidiana. El reino de los espejismos se convirtió en un capítulo más en su creciente comprensión de la dualidad entre los mundos de los sueños y la realidad. Con cada nuevo sueño, Isabella se acercaba un paso más a descubrir el propósito detrás de su don como soñadora. La noche caía una vez más, y con los ojos llenos de anticipación, Isabella esperaba lo que la siguiente noche le depararía en su eterno viaje a través del misterio y la maravilla de los sueños. La vida de Isabella seguía tejiendo un tapiz entre los dos mundos, el real y el onírico. Cada noche, cruzaba el umbral de los sueños con un propósito en mente, y cada día, buscaba aplicar las lecciones aprendidas en sus aventuras nocturnas en su vida cotidiana. Sin embargo, una pregunta persistente la inquietaba: ¿cómo sabía cuando sus sueños eran guías válidas para su realidad? Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar inesperado, el laberinto de las decisiones. Era un enigma de caminos retorcidos y puertas interconectadas, donde cada paso que daba representaba una elección. El laberinto parecía infinito, y sus pasillos se bifurcaban en todas direcciones. Isabella comenzó a recorrer el laberinto, sintiéndose atrapada en un mundo de posibilidades y decisiones. Cada puerta que se abría revelaba un nuevo escenario, un futuro posible.
Se encontró en momentos de su vida que aún no habían ocurrido y en situaciones que nunca había imaginado. A medida que avanzaba, Isabella entendió que el laberinto no era solo un reflejo de sus sueños, sino también de las elecciones que enfrentaba en su vida real. A veces, las puertas que elegía llevarían a situaciones maravillosas y otras veces, a desafíos inesperados. En su travesía, Isabella se encontró con criaturas mágicas que vagaban por el laberinto, como el búho sabio que le aconsejó sobre la importancia de confiar en su intuición al tomar decisiones. También se encontró con el gato de las decisiones, una criatura traviesa que le enseñó que no todas las decisiones eran definitivas y que podía encontrar soluciones creativas en las encrucijadas de la vida. A medida que avanzaba, Isabella comenzó a ver cómo las decisiones tomadas en su vida cotidiana se reflejaban en el laberinto. Las elecciones que hizo, tanto grandes como pequeñas, se manifestaban en forma de puertas que se abrían o se cerraban en el laberinto de sus sueños. Finalmente, después de lo que parecieron horas en el laberinto de las decisiones, Isabella llegó al corazón del laberinto, donde encontró un espejo gigante. Su reflejo le mostraba enfrentando el laberinto con determinación y coraje. Supo en ese momento que, aunque las decisiones en la vida pudieran parecer abrumadoras, tenía el poder de moldear su destino. Isabella despertó con la sensación de haber enfrentado una prueba en el laberinto. Sabía que, en su vida diaria, seguía enfrentando decisiones importantes, pero ahora tenía una perspectiva renovada. Cada elección era un paso en su viaje como soñadora, y podía confiar en su intuición y creatividad para navegar por las encrucijadas de la vida. El laberinto de las decisiones se convirtió en una metáfora poderosa para Isabella, una lección sobre la importancia de elegir con sabiduría y de confiar en su capacidad de tomar las riendas de su vida. La dualidad entre los dos mundos seguía desplegándose, y Isabella estaba dispuesta a seguir explorando los secretos que el camino de los sueños le deparaba. La vida de Isabella se había convertido en una danza entre dos mundos, donde sus sueños se entrelazaban con su realidad de maneras cada vez más profundas. Cada noche, se sumergía en aventuras asombrosas, y cada día, aplicaba las lecciones aprendidas en sus sueños en su vida cotidiana. Sin embargo, la curiosidad no la abandonaba. ¿Cómo encajaban los recuerdos en la ecuación de sus sueños? Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar único y evocador, la ciudad de los recuerdos. Las calles estaban hechas de cristal líquido, y las luces parpadeaban como destellos de la memoria. La ciudad parecía vivir y respirar con sus propios recuerdos, como si fuera un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaran. Isabella caminó por las calles de la ciudad, observando las escenas que se desplegaban a su alrededor. En cada esquina, encontraba recuerdos de su vida, momentos de felicidad, de tristeza, de amor y de pérdida. Los edificios parecían susurrar historias de épocas pasadas, y los murmullos de la ciudad se mezclaban con sus propios pensamientos. A medida que avanzaba, Isabella comprendió que la ciudad de los recuerdos era un lugar donde los sueños y los recuerdos se cruzaban. Encontró una biblioteca especial que albergaba los libros de su vida, donde podía leer los capítulos que habían quedado en el pasado y escribir nuevos con sus decisiones presentes. Durante su travesía, Isabella se encontró con un anciano sabio que le explicó la conexión entre los sueños y los recuerdos. Le habló de cómo los sueños a menudo eran manifestaciones de recuerdos y deseos profundos, y cómo podía explorar su pasado para entender su presente y futuro. Isabella se detuvo en un parque lleno de bancos de cristal, cada uno representando un recuerdo diferente. Se sentó en uno y recordó con cariño momentos de su infancia, las risas con amigos y los abrazos de su familia. Comprendió que sus recuerdos eran el tejido que sostenía el lienzo de su vida, y que podía aprender de ellos en sus aventuras oníricas. Finalmente, llegó a la plaza central de la ciudad de los recuerdos, donde encontró un reloj de arena gigante.
Cuando lo observó, vio cómo sus recuerdos se mezclaban con la arena que caía en el reloj, formando nuevos sueños que se elevaban como polvo de estrellas hacia el cielo. Isabella despertó con la sensación de haber explorado un aspecto crucial de su vida, los recuerdos que la habían moldeado. Sabía que sus sueños eran una forma de comprender su pasado, de sanar heridas y de proyectar un futuro basado en sus deseos más profundos. La ciudad de los recuerdos se convirtió en un lugar significativo en su viaje, un recordatorio de que el pasado y el presente eran hilos inseparables en la trama de su vida. Ahora, Isabella estaba más dispuesta que nunca a explorar su mundo onírico en busca de sabiduría y comprensión. La vida de Isabella había adquirido una profundidad y significado que nunca antes había imaginado. Cada noche, se sumergía en un mundo de sueños llenos de misterio y maravilla, y cada día, aplicaba las lecciones aprendidas en sus aventuras oníricas en su vida cotidiana. La dualidad entre la realidad y la imaginación se había convertido en su lema, y estaba decidida a seguir explorando este camino único. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar de asombro infinito, el océano de la imaginación. El horizonte se extendía sin fin, y el agua era de un azul profundo y misterioso. La brisa salada llevaba consigo susurros de historias por contar, y las olas eran como páginas en blanco esperando ser escritas. Isabella caminó por la orilla, dejando que las olas lamieran sus pies descalzos. A medida que avanzaba, las conchas en la arena comenzaron a contarle cuentos, historias de aventuras marítimas, de tesoros escondidos y de criaturas marinas mágicas. Cada concha era una ventana a una nueva narración, un reflejo de la infinita imaginación que se desplegaba ante ella. Mientras exploraba, se encontró con un delfín cuyos ojos eran estrellas centelleantes. El delfín le habló de la importancia de liberar su imaginación, de permitirse soñar a lo grande y de no temer las aguas profundas de lo desconocido. Isabella decidió embarcarse en una aventura en el océano de la imaginación. En un bote de papel, navegó hacia el horizonte. Pronto, se encontró con una isla flotante donde las plantas eran de colores brillantes y los pájaros hablaban en versos poéticos. Aquí, descubrió su capacidad para crear mundos a partir de sus pensamientos y deseos más profundos. Siguió navegando y se encontró con un barco de vela dorada tripulado por piratas amigables. Le mostraron un mapa que marcaba el camino a una isla dorada, donde los sueños se hacían realidad. Isabella comprendió que la imaginación y la acción eran las fuerzas que impulsaban sus sueños hacia la realización. De repente, una tormenta se alzó en el océano de la imaginación. Las olas se elevaron y los vientos aullaron, amenazando con destruir su barco de papel. Isabella recordó las lecciones aprendidas en sus viajes anteriores y luchó contra la tormenta con valentía y determinación. Finalmente, emergió de la tormenta, y el océano de la imaginación se calmó una vez más. El horizonte se extendía ante ella, lleno de posibilidades infinitas. Comprendió que su imaginación era un océano sin límites, un lugar donde podía crear y explorar sin fin. Isabella despertó con el conocimiento de que la imaginación era una fuerza poderosa en su vida. Había aprendido que sus sueños eran barcos en este vasto océano, y que debía navegar con coraje y creatividad para alcanzar sus deseos más profundos. El océano de la imaginación se convirtió en un símbolo de su capacidad para crear su propio destino, para soñar a lo grande y para enfrentar los desafíos con valentía. Con esta comprensión, Isabella estaba más decidida que nunca a explorar los misterios y maravillas de su mundo onírico. La vida de Isabella seguía siendo un cuento de dos mundos. Sus noches estaban llenas de aventuras oníricas que la guiaban en su búsqueda de significado, mientras que sus días eran una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas en sus sueños. A medida que avanzaba en su viaje,
La línea entre la realidad y la imaginación se volvía cada vez más difusa. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar mágico y antiguo, el bosque de los deseos. Los árboles tenían raíces que se alzaban como brazos en el aire, y las luciérnagas iluminaban el camino como estrellas titilantes. Isabella sabía que este lugar tenía el poder de conceder deseos, pero también sabía que los deseos debían ser formulados con sabiduría. Mientras avanzaba por el bosque, vio un arco iris que brillaba en medio de la oscuridad. Cada color del arco iris representaba un deseo diferente: rojo para el amor, naranja para la creatividad, amarillo para la alegría, y así sucesivamente. Isabella se dio cuenta de que cada deseo estaba intrínsecamente conectado con una emoción o anhelo profundo en su corazón. En su camino, se encontró con un hada de las estrellas que le habló de la importancia de elegir sabiamente sus deseos. Le recordó que los deseos no eran simples caprichos, sino manifestaciones de lo que más anhelaba en su vida. La hada le aconsejó que escuchara su corazón y que formulase sus deseos con sinceridad y amor. Isabella encontró un lago de aguas cristalinas en el corazón del bosque. En su superficie, vio reflejados sus deseos más profundos, las cosas que anhelaba en lo más íntimo de su ser. Había deseos de aventuras, de amor, de sabiduría y de comprensión. Supo que estos deseos eran la guía de su viaje, la brújula de su alma. A medida que avanzaba por el bosque de los deseos, comenzó a encontrar puertas secretas. Cada puerta llevaba a una experiencia que le ayudaba a comprender sus deseos de manera más profunda. Al abrir una puerta, se encontró en un escenario donde su deseo se manifestaba, y cada experiencia le enseñaba una lección valiosa. Finalmente, llegó al corazón del bosque, donde encontró un antiguo pozo de los deseos. Al mirar al pozo, vio su reflejo, y supo que tenía el poder de conceder sus propios deseos. Tomó una moneda y la lanzó al agua, formulando un deseo con sinceridad y amor. Isabella despertó con la certeza de que sus deseos eran una guía poderosa en su vida. Sabía que podía alcanzar sus anhelos más profundos si los perseguía con valentía y determinación. El bosque de los deseos se convirtió en un recordatorio constante de que sus sueños y deseos estaban entrelazados, y que tenía el poder de hacerlos realidad. La vida de Isabella continuaba su danza entre dos mundos, con sus noches llenas de aventuras oníricas que le mostraban la maravilla y la sabiduría, y sus días llenos de aplicación de las lecciones aprendidas. La dualidad entre sus sueños y la realidad se había convertido en una parte fundamental de su existencia. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar que nunca había visitado antes, la Torre de la Resiliencia. Era una estructura imponente que se alzaba hacia el cielo estrellado. La torre estaba hecha de cristal iridiscente que brillaba con una luz mágica, y se encontraba en una isla rodeada de un lago sereno. Isabella comenzó a subir las escaleras que llevaban al corazón de la torre. Cada escalón representaba un desafío, una adversidad superada en su vida. A medida que avanzaba, vio relatos de momentos en los que había enfrentado la adversidad, momentos de pérdida, de miedo y de dolor, pero también de resiliencia y fortaleza. En su camino, se encontró con un guardián en la torre. Era una figura sabia y comprensiva que le habló sobre la importancia de la resiliencia. Le dijo que, aunque la vida a veces podía ser desafiante, era en esos momentos de lucha donde crecía y se fortalecía. Isabella comprendió que la resiliencia era una virtud que le permitía superar obstáculos y seguir adelante. Isabella llegó al corazón de la torre, donde encontró un espejo que reflejaba su imagen. Vio su propio rostro, con cicatrices y arrugas, pero también con una mirada de determinación. Supo en ese momento que su historia estaba marcada por momentos de dificultad, pero también por su capacidad de recuperación y crecimiento.
mientras descendía de la torre, se dio cuenta de que la resiliencia no solo se encontraba en superar desafíos, sino también en su capacidad para mantener viva la chispa de la esperanza, la compasión y la empatía. Comprendió que su viaje como soñadora no solo se trataba de sus propios sueños, sino de cómo podía impactar positivamente en el mundo a su alrededor. Finalmente, cuando salió de la torre, encontró que la isla estaba llena de flores silvestres que florecían en medio de la adversidad. La naturaleza misma le mostró la belleza que podía surgir de la resiliencia. Isabella despertó con una profunda apreciación por la resiliencia que había desarrollado a lo largo de su vida. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara, y que su capacidad de recuperación la guiaba en su viaje como soñadora. La Torre de la Resiliencia se convirtió en un faro de fortaleza en su vida, un recordatorio constante de que cada desafío era una oportunidad para crecer. La vida de Isabella seguía siendo un cuento mágico en el que los sueños y la realidad se entrelazaban en una danza constante. Cada noche, emprendía un viaje a través de mundos oníricos, llenos de maravillas y enseñanzas, y cada día, aplicaba las lecciones aprendidas en su vida cotidiana. En su camino, había descubierto la importancia de la resiliencia y la imaginación, y ahora se encontraba en busca de una nueva lección. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar encantador, el Jardín de la Empatía. Las flores que crecían en este jardín eran de colores vivos y exudaban amor y comprensión. Los pájaros cantaban melodías de empatía, y las mariposas volaban con alas adornadas con mensajes de solidaridad. Era un lugar donde las emociones se tejían en los pétalos de las flores y los susurros del viento llevaban consigo historias de las vidas de otras personas. Isabella comenzó a explorar el jardín, sintiendo una conexión profunda con las emociones que florecían a su alrededor. Cada flor era una expresión de sentimientos, desde la alegría y el amor hasta la tristeza y el miedo. Se dio cuenta de que la empatía era la fuerza que unía a todas las criaturas del jardín y que permitía comprender y compartir las experiencias de los demás. Mientras avanzaba, se encontró con un anciano sabio que le habló sobre la importancia de la empatía en su vida. Le recordó que cada ser humano llevaba consigo un mundo de emociones y experiencias, y que la empatía era la llave que abría la puerta a la comprensión y la conexión con los demás. Isabella se sentó en un banco de piedra en el jardín y comenzó a meditar. Cerró los ojos y se sumergió en las emociones que la rodeaban. Pronto, comenzó a sentir las vidas de otras personas, a experimentar sus alegrías y sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Comprendió que la empatía era una fuerza poderosa que podía unir a las personas y crear un mundo de compasión. Siguiendo su camino, llegó a un estanque de aguas tranquilas. Al mirar en su superficie, vio reflejadas las vidas de las personas con las que había compartido momentos de empatía. Supo que había tocado sus corazones y había hecho una diferencia en sus vidas. Finalmente, cuando se preparaba para partir del jardín de la empatía, una mariposa se posó en su hombro. Supo que era un regalo del jardín, un recordatorio constante de la importancia de la empatía en su vida y en el mundo que la rodeaba. Isabella despertó con el corazón lleno de compasión y empatía. Sabía que, en su viaje como soñadora, tenía el poder de tocar las vidas de las personas y hacer del mundo un lugar más amable. El jardín de la empatía se convirtió en un símbolo de su compromiso de comprender y conectarse con los demás, y de hacer del amor y la compasión las piedras angulares de su existencia. Isabella seguía navegando por el tejido de la realidad y los sueños, enriqueciéndose con las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Cada noche, emprendía un nuevo viaje onírico, y cada día, buscaba aplicar la sabiduría adquirida en su vida cotidiana. Ahora, se encontraba en busca de una nueva revelación en su camino. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar fascinante,
el pueblo de las historias. Las casas eran libros que se alzaban como torres, y las calles estaban pavimentadas con palabras. La gente del pueblo vivía y respiraba historias, y cada conversación era una narrativa en sí misma. Era un lugar donde las palabras tenían vida propia. Isabella comenzó a explorar el pueblo, escuchando las historias que fluían a su alrededor. Se dio cuenta de que las palabras eran como puentes que conectaban a las personas, que permitían comprender y compartir experiencias. A medida que caminaba por las calles, escuchó historias de amor y amistad, de aventuras y desafíos, y de sueños cumplidos. Mientras avanzaba, se encontró con un anciano contador de historias que le habló sobre la importancia de las palabras en su vida. Le recordó que cada historia era una ventana al corazón de las personas, una forma de comprender su mundo interior. Isabella comprendió que las historias tenían el poder de sanar, de inspirar y de unir a las personas. Isabella se unió a un grupo de habitantes del pueblo que estaban tejiendo historias juntos. Cada persona añadía su voz y sus experiencias a la narrativa, creando una historia colectiva que hablaba de unidad y diversidad. Se dio cuenta de que las historias no solo eran un medio de expresión individual, sino también una forma de conectarse con los demás. Finalmente, llegó a una plaza en el centro del pueblo, donde encontró un libro gigante abierto. En sus páginas, vio las historias de su propia vida, desde su infancia hasta el presente. Comprendió que cada experiencia y desafío que había enfrentado había contribuido a la narrativa de su vida. Isabella despertó con una profunda apreciación por el poder de las historias en su vida. Sabía que las palabras eran una fuerza poderosa que podía unir a las personas, inspirar cambios y transmitir sabiduría. El pueblo de las historias se convirtió en un recordatorio constante de que cada encuentro y cada conversación eran una oportunidad para compartir historias y construir puentes entre las personas. El viaje de Isabella a través de los mundos oníricos se había convertido en una búsqueda constante de sabiduría y significado. Cada noche, se aventuraba en reinos de maravilla y conocimiento, y cada día, aplicaba las lecciones aprendidas en su vida cotidiana. Ahora, estaba a punto de enfrentar uno de los desafíos más significativos de su viaje. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar majestuoso, la montaña de la sabiduría. La montaña se alzaba hacia el cielo estrellado, imponente y cubierta de nieve resplandeciente. Sus cumbres tocaban las estrellas, y el aire estaba lleno de un silencio solemne y una sensación de misterio. Isabella comenzó a ascender por la montaña, sintiendo la fresca brisa de la sabiduría acariciar su rostro. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la montaña no solo era un desafío físico, sino también una prueba de su conocimiento y comprensión. En su camino, se encontró con un ermitaño sabio que vivía en las alturas de la montaña. El ermitaño le habló sobre la importancia de la búsqueda de la sabiduría en su vida y le recordó que el conocimiento era una fuente inagotable de crecimiento y comprensión. Isabella comprendió que la sabiduría no solo estaba en los libros y las enseñanzas, sino también en la experiencia y la reflexión. A medida que continuaba ascendiendo, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su conocimiento y su intuición. Tuvo que resolver acertijos, tomar decisiones basadas en la sabiduría y demostrar su comprensión de las lecciones que había aprendido en su viaje anterior. Finalmente, llegó a la cima de la montaña, donde encontró un libro antiguo que contenía las enseñanzas de los sabios a lo largo de la historia. Al abrir el libro, las palabras cobraron vida y comenzaron a danzar en el aire, formando imágenes y narrativas que hablaban de la sabiduría eterna. Isabella comprendió que la sabiduría no era solo un destino, sino un camino constante de aprendizaje y búsqueda. Supo que debía seguir ascendiendo por la montaña de la sabiduría a lo largo de su vida, siempre en busca de conocimiento y comprensión.
Isabella despertó con una sensación de humildad y determinación. Sabía que la sabiduría era un viaje sin fin, y que su búsqueda de conocimiento la llevaría a lugares inexplorados y a una comprensión más profunda de sí misma y del mundo que la rodeaba. La montaña de la sabiduría se convirtió en un símbolo de su compromiso de aprender y crecer a lo largo de su vida. El viaje de Isabella a través de los mundos oníricos había sido un viaje de autoconocimiento, descubrimiento y crecimiento. A lo largo de sus aventuras, había explorado la imaginación, la resiliencia, la empatía, las historias y la sabiduría. Ahora, estaba a punto de completar su viaje y regresar al mundo de la realidad, armada con la sabiduría adquirida en sus sueños. Una noche, mientras dormía, Isabella se encontró en un lugar familiar, su propio dormitorio. Sabía que era el momento de regresar al mundo de la realidad, pero se sentía diferente, transformada por sus experiencias en los mundos oníricos. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, supo que sus sueños habían sido más que simples fantasías. Habían sido lecciones valiosas sobre la vida, el amor y la sabiduría. Había aprendido a enfrentar desafíos con resiliencia, a ver el mundo a través de los ojos de los demás con empatía, a tejer conexiones con historias compartidas, y a buscar constantemente la sabiduría en su viaje. Isabella sabía que su vida cotidiana le ofrecía un lienzo en blanco para aplicar estas lecciones. A medida que se despertaba, se dio cuenta de que podía vivir sus sueños en la realidad, haciendo del mundo un lugar más comprensivo, amoroso y sabio. La dualidad entre los dos mundos se había desvanecido, y ahora, su vida estaba llena de significado y propósito. La historia de Isabella, una soñadora que había explorado los misterios de los sueños, llegaba a su final, pero su viaje personal continuaba. La sabiduría adquirida en sus aventuras oníricas sería una guía constante en su vida, un faro que la conduciría en su búsqueda de crecimiento, comprensión y amor. Isabella despertó con una sonrisa en el rostro, lista para abrazar un nuevo día lleno de posibilidades. Sabía que sus sueños seguían siendo una fuente inagotable de inspiración y sabiduría, y que seguiría explorando los misterios de la vida con valentía y determinación. El viaje de Isabella como soñadora había llegado a su fin, pero su viaje en el mundo de la realidad continuaba, lleno de promesas y oportunidades. Con un corazón lleno de gratitud y determinación, Isabella se levantó de la cama y se dispuso a vivir cada día con la sabiduría adquirida en sus sueños, haciendo del mundo un lugar más maravilloso con cada paso que daba. Y así, la historia de Isabella, la soñadora, concluyó, pero su legado de sabiduría y amor perduraría a lo largo de los días y las noches, inspirando a aquellos que cruzaran su camino, a soñar con valentía y a vivir con compasión.